Bienvenidos a Geropoliticón, yo soy Jero, y en este primer episodio vamos a estar pensando un poco las causas y las consecuencias sobre el conflicto ruso-ucraniano. Hoy ya son 15 días del comienzo de las hostilidades, y como primera aclaración tenía pensado eh, digamos, remontar un poco a una serie de teorías escritas ya hace aproximadamente un siglo sobre, digamos, el análisis geopolítico. Pero antes me gustaría, digamos, explicar qué es la geopolítica, porque, digamos, en este momento es un término que ha estado circulando mucho en los medios de comunicación, los diarios, la televisión. Por así decirlo, es un término que está de moda debido a los acontecimientos, pero como que nunca se termina de entender qué es esta disciplina, y está, digamos, como por así decirlo, trastocado el concepto. La geopolítica básicamente es el estudio de la política en relación a la geografía, es decir, en relación al terreno. Y la política, digamos, es, por un lado hay una ciencia que estudia la política, que es la ciencia política, pero la política no es una ciencia, que haya, digamos, existe una ciencia que la estudia, pero la política en sí no es una ciencia. Yo lo pienso más como un arte, y este arte, digamos, su objeto es, digamos, la lucha por el poder. Entonces la geopolítica es, digamos, la lucha por el poder entre los estados. Vendría a ser, digamos, como el sumum, ¿no? Lo máximo de las relaciones, digamos, de poder. ¿Cuáles los actores principales? La geopolítica van a ser los estados. Y en este momento hay dos estados que están combatiendo, el estado de la Federación Rusa y el estado de la República Ucraniana. Y uno se preguntaría, digamos, el ciudadano común dice, bueno, esto se debe a cuestiones, ¿no?, económicas o etcétera, o tal vez, digamos, yendo más vulgar, de que Putin está loco. Pero, digamos, las cosas son un poco más profundas. Como, digamos, primer paso, habría que remontarnos un poco a las teorías, pero tampoco quiero hacer un análisis muy profundo o que sea tan abstracto, sino, digamos, que tenga una relación con lo empírico, es decir, sobre todo desde el punto de vista histórico. Existen casos históricos para analizar esto, y estaría bueno traerlos a colación. Pero antes, expliquemos un poco qué nos dice la teoría, o digamos, qué corriente, o sea, dentro de las corrientes en el estudio de la geopolítica, qué nos plantean. Bueno, lo que comenzó en Ucrania el 24 de febrero no es algo que sucedió un día para el otro, sino que ya es un conflicto, sobre todo, digamos, esta cuestión de estas dos repúblicas independientes, Donetsk y Lugansk, que están en Ucrania, ¿no? Y que, digamos, en el 2014 decidieron, por así decirlo, secesionarse. No fue reconocido por ningún estado hasta el 23 de febrero por la Federación Rusa. Y digamos, el conflicto surgido fue, digamos, por esta población rusa con, digamos, ganas de pertenecer a otro estado, no al ucraniano, y, digamos, sin entrar en polémica, o digamos, para distanciarnos de cualquier postura, es decir, para no tomar partido por ninguno de los dos bandos. Hay una cuestión que claramente involucra la seguridad nacional de ambos estados. Sobre todo, desde la concepción rusa, hay una cuestión de temor, que, digamos, este es el argumento que utiliza Vladimir Putin, en donde, digamos, básicamente el Estado ruso está siendo agredido, sobre todo con estas ideas de querer incorporar al Estado ucraniano a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y, digamos, esto cada vez parece más factible, sobre todo en los últimos días estuvo
en la Unión Europea tratando de hacer ingresar a Moldavia y a Ucrania a la Unión Europea, lo cual podría tener consecuencias bastante graves, porque dentro del acuerdo de la Unión Europea, uno de los artículos es el 52, plantea que no puede haber regiones, digamos, en caso de que uno de los Estados miembros esté en conflicto, se activa como una especie de tratado de seguridad colectiva en donde todos los demás miembros deben asistir militarmente. Pero yendo a la teoría, en 1904, un británico, John Halford Mackinder, escribió una obra pensada para, digamos, dedicada al Foreign Office, que se llama El pivote geográfico de la historia. Es una obra relativamente corta y lo que plantea Mackinder es que existen existe una isla mundial prácticamente, que es el continente euroasiático y África, es decir, el continente europeo, el continente asiático y el continente africano conforman una gran masa de tierra que están interconectadas, todas ellas, y se la denomina la isla mundial. La otra isla sería el continente americano. Dentro de esta isla mundial existen dos regiones para Mackinder. Una se llama Heartland, que, digamos, si tuviésemos un mapa, tratemos de imaginarnos, él describe que ese Heartland estaría conformado por los territorios, digamos, de las estepas rusas, es decir, donde comienza Europa Oriental, Polonia, Bielorrusia, bueno, la actual Federación Rusa, hasta los montes Urales y más allá, digamos, incluso llegando hasta la costa del Pacífico, donde está la península de Kamchatka. Pero, digamos, ese Heartland, esa zona central de esa gran isla mundial, recordemos, ¿no? Europa, Asia y África, está rodeada por un territorio que podría, digamos, traducirse como el cinturón, que es las tierras circundantes a ese Heartland, que vendrían a ser, digamos, por ejemplo, Europa Central, Persia, digamos, al sur del Mar Caspio, todo lo que vendría a ser la zona de Asia Central, ¿no? Cercano a Afganistán, el norte de la India. Luego, digamos, el desierto de Xinjiang en China, que está, ¿no?, al noroeste de China, el desierto de Gobi en Mongolia, etc. Y, digamos, también hay como una región que la define Mackinder, justamente lleva el nombre de su obra, que es recordemos el título, el pivote geográfico de la historia. Bueno, se llama el pivote, un pivote que sería un eje. Ese eje, Mackinder lo sitúa en lo que sería la conexión entre Europa Central, ¿no?, países como Hungría, Polonia, la antigua Checoslovaquia, ¿no? Sería el tránsito entonces entre esa Europa Central y esta Europa del Este, ¿no? Digamos, ya acercándonos a Rusia. Y Mackinder tiene un adagio que dice que quien controle el pivote central controlará el Heartland. Quien controle el Heartland controlará el espacio exterior, y quien controle ese espacio exterior, es decir, este cinturón, controlará la isla mundial. A lo que, digamos, apunta Mackinder es, como habíamos visto antes, él le quiere, digamos, alertar, si se quiere, al Foreign Office, ¿no?, a las relaciones exteriores británicas, que en ese momento, pensemos en 1904, Reino Unido era la potencia principal, pero, digamos, su poder estaba basado en lo que sería el comercio y a su vez sostenido por una gran flota. Básicamente lo que plantea Mackinder es, digamos, que no había que desligar el poder, digamos, terrestre
Y en ese momento, digamos, quienes controlaba esa zona, no totalmente el pivote, porque estaba, digamos, el Imperio Alemán con alguna parte de esos territorios, pero, digamos, los que hasta el día de hoy son el Heartland vendría a ser el Imperio Ruso. En esa época el Imperio Ruso, seguido de la Unión Soviética y actualmente hoy por la Federación Rusa. Y lo importante de Mackinder es que, digamos, de unas décadas posteriores, estos planteos fueron retomados por un holandés, pero radicado en los Estados Unidos, que se llamaba Nicholas Spikman, que viene, digamos, a continuar con esta visión, pero, si se quiere, invirtiendo el caso. Para Spikman, digamos, la potencia mundial no iba a ser aquella que dominara el pivote, es decir, ese eje que conectara Europa Central con Europa Oriental, y en consecuencia no el Heartland y a su vez las islas, digamos, las tierras exteriores, sino que para Spikman el poder se hallaba justamente en esas zonas contiguas, es decir, en ese cinturón exterior al Heartland. Para Spikman, quien controlara ese cinturón iba a ser quien dominara el Heartland, no tanto el pivote. Y Spikman, él le está hablando a los norteamericanos, y esto, digamos, tienen casos, o sea, digamos, tiene una lógica histórica. Si nosotros tenemos en cuenta los conflictos durante la Guerra Fría, tengamos en cuenta que la obra de Spikman se publica en 1943, digamos, en plena Segunda Guerra Mundial, porque, digamos, el autor ya preveía que tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, digamos, iba a quedarse con esta zona de influencia, digamos, iba a controlar este pivote. Y, digamos, esto lo sabemos con la cuestión de los estados satélite que va a tener el Pacto de Varsovia, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial. Las repúblicas populares, ¿no? Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, etc. Entonces, lo que plantea Spikman es que, digamos, para evitar esa preponderancia de la Unión Soviética, justamente se van a realizar, digamos, los conflictos alrededor de ese Heartland. El caso más importante es la invasión soviética a Afganistán, ¿no? En el 79, en donde, digamos, justamente la Unión Soviética sale derrotada y frente a los mujahidines, que eran estos guerrilleros afganos, los cuales estaban apoyados obviamente por los Estados Unidos y la OTAN. Entonces, digamos, acá tenemos un ejemplo histórico en donde claramente, digamos, acá la postura de Spikman parece ser bastante acertada. Incluso a lo largo digamos, tras la caída de la Unión Soviética en el 91, la expansión de la OTAN siguió la lógica de Spikman, con la incorporación de los países ex satélite, ¿no? Las repúblicas bálticas, ¿no? Lituania, Letonia y Estonia, en el 2004. Bueno, previamente, ¿no? Polonia. Y esta expansión de la OTAN, digamos, tiene repercusiones en la política rusa, en la política de seguridad rusa. Y es por esto, digamos, me sirve como puntapié inicial para traer a un autor de las relaciones internacionales, que es Stephen Banevera, que él sostiene una serie de hipótesis en una obra que se llama Ofensa, Defensa y las causas de la guerra, publicada ya hace como unos 20 años, en donde él, digamos, en este libro describe que existe una serie de puntos, o digamos de hipótesis, es
es decir, de respuestas tentativas a por qué surgen los conflictos. Él siendo un realista, ¿no? Tengamos en cuenta que el realismo en las relaciones internacionales son esta visión clásica, no ortodoxa, en donde los estados son los actores principales, existe, digamos, una anarquía internacional, es decir, no hay nada por encima de los estados que prevenga las guerras. Uno diría, no, sí, pero existe la ONU, pero, digamos, Banevera se reiría muchísimo y diría, sí, la ONU es un intento liberal o institucionalista de querer regular las relaciones internacionales, pero claramente falla. La ONU no tiene poder por encima de los estados. De hecho, hay estados, si se quiere, más iguales que otros, ¿no? El Consejo de Seguridad, por ejemplo, que tienen opción de veto. Y volviendo, digamos, a los postulados de Banevera, él lo que sostiene es que hay hipótesis o posibilidades de que la guerra es más probable en algunos escenarios ofensivos o incluso en algunos escenarios defensivos. Uno de ellos es la hipótesis, su segunda hipótesis, que él la define como la expansión defensiva. Que esto, digamos, vendría a ser el caso de la mentalidad rusa. Y esto, digamos, estaría relacionado con la geografía rusa, ¿no? Con a lo que íbamos al principio, ¿no? El verdadero valor de la geopolítica, la cuestión del espacio. Rusia es un país prácticamente llano, tiene muy pocas montañas. Uno de los de las cadenas montañosas que tiene es dentro de su territorio, pero recorre de norte a sur, y Rusia es un estado que se extiende de oeste a este. Tiene 12 usos horarios para tener, es el país más grande del mundo, el país con más usos horarios, para tener una magnitud, una idea de la magnitud de su tamaño. Y por ende es un país prácticamente llano. No tiene accidentes geográficos que la protejan, como puede ser, por ejemplo, los Estados Unidos. Es prácticamente una isla, el Océano Pacífico al este, el Océano Atlántico al este, el Océano Pacífico al oeste, ¿no? Canadá, como un país bastante despoblado, cerca del Ártico. México, digamos, que es su zona de influencia, un país mucho más poblado, ¿no? Pero, digamos, inofensivo frente a Estados Unidos. Países como Suiza, ¿no? Pequeño, pero repleto de cadenas montañosas. No, Rusia es un país altamente que está expuesto para el punto de vista geopolítico. Y no es raro que su mentalidad esté relacionada con esta hipótesis de Banevera de la expansión defensiva. El tamaño de Rusia, si vamos a lo histórico, comenzaron a expandirse hacia el siglo XVI, cuando todavía no era Rusia en sí, era el Principado de Moscú. Y llegaron, por ejemplo, hacia las costas del Pacífico hacia aproximadamente el siglo XVII, es decir, les tomó un siglo, impresionante, excesivamente rápido, a mi modo de ver, llegar desde Moscú hasta la costa del Pacífico. Y tengamos en cuenta siempre luchando contra pueblos nómadas de las estepas, en su mayoría pueblos relacionados con los turcos o los mongoles. Y digamos, esto es así prácticamente desde hace 5 siglos. Esta mentalidad rusa, ¿no?, de sentirse indefenso, va a tener consecuencias no solo sociológicas dentro de la población, sino a nivel de su política, de su estado. Y digamos, esto no lo quiero decir para justificar, porque ya van a pensar que soy prorruso o etcétera, sino para, digamos, alguien que desea comprender el conflicto también, digamos, tiene que pensar como piensa el otro. Es decir, ponerse en el lugar, en ambos lugares, para poder tener una explicación al problema. Y esta expansión defensiva, para Banevera, ocurre porque, digamos, la defensa personal es difícil. Entonces, la única forma
digamos, resguardar la seguridad nacional o la integridad territorial es tratar de expandir las fronteras lo más posible. Es por eso, digamos, que la cuestión ucraniana, ¿no?, de querer incorporarla, más allá de si esto al principio era cierto o no era cierto, hoy en día ya vemos que la quieren incorporar a la Unión Europea. Tiene cierta lógica y no solo una lógica de seguridad, sino, digamos, también tiene un correlato histórico. Y con respecto, ¿no?, a las operaciones militares del 24 de febrero, esto tiene que ver con algo actual para los oyentes. Luego busquen en internet qué es la doctrina Gerasimov. Bueno, Gerasimov es un militar, uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas rusas, que desarrolló una doctrina. Él había sido militar durante la Unión Soviética, desarrolló hacia aproximadamente los 90 un enfoque de seguridad nacional relacionado con el tema de la guerra híbrida, que fue el que duró hasta el 24 de febrero. ¿Por qué? ¿Qué es una guerra híbrida? Para explicar un poco. Básicamente son, ¿no?, conflictos, no en forma directa, sino a través de combatir en otros espacios. En este caso no es el espacio físico, sino, por ejemplo, puede ser el ciberespacio. No es raro los ataques rusos a entidades públicas de países extranjeros. Incluso en la campaña del 2016 en Estados Unidos, para el oyente que tal vez recuerde, hubo una cuestión de que el Partido Demócrata, si mal no recuerdo, había denunciado que el gobierno ruso se había metido en el conteo de las elecciones. Y digamos, las elecciones habían estado, por así decirlo, viciadas por la interferencia de la potencia extranjera, etc. Y digamos, lo que planteaba Gerasimov era defenderse a través de estas situaciones híbridas. Otro caso particular, por ejemplo, es el de Estonia, que también había sido fuertemente hackeada. De hecho, los países cercanos a Rusia tienen o han desarrollado sistemas informáticos y de seguridad bastante sofisticados, justamente debido a su vecino, ¿no?, que los perjudica hasta el día de hoy, digamos, de forma constante. Incluso ha habido casos en la Universidad de Lisboa que fueron hackeados mails o les han borrado los mails, y estos ataques han venido claramente de Rusia. Entonces, lo que sostenía Gerasimov era, digamos, por así decirlo, una doctrina de seguridad de molestar. Incluso también relacionada a financiar combatientes mercenarios, es decir, los mercenarios en el derecho internacional no están tan regulados, entonces eso implica hacer operaciones, si se quiere, más de carácter secretas. Y yendo a esto, por ejemplo, Rusia financia, o digamos, en Rusia hay un grupo de mercenarios, digamos, es una empresa de seguridad privada que uno puede contratar, es el grupo Wagner. En Estados Unidos también, digamos, tiene sus empresas, por ejemplo, Academy, que era la ex Blackwater, el Reino Unido también. La cuestión es que, digamos, hasta qué punto estas empresas o grupos de seguridad o de mercenarios no son un brazo de los ministerios de defensa de los estados. Y la doctrina de Gerasimov, digamos, se basaba un poco en esto. De hecho, las intervenciones de Rusia en Siria siguen la lógica de esto. Pero el 24 de febrero esto se terminó, porque ya pasamos a un tipo de guerra convencional. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué, digamos, este cambio tan rotundo? Bueno, yo tengo varias conclusiones a las que llegué. Una de ellas justamente es esta explicación de Banevera de la expansión defensiva. Como los medios diplomáticos fueron agotados, el último paso es, digamos,
ir al conflicto bélico. Si yo no pude satisfacer mis demandas a través de digamos, de la negociación, yo creo que lo que está buscando Rusia hacer en este momento es coacción y luego negociación. Digamos, varios analistas ya han descrito que lo que posiblemente trate de hacer Rusia es no hacer una ocupación efectiva, sino, digamos, derrocar el gobierno para instalar un títere. Y digamos que ese títere se encargue, ¿no?, de, por así decirlo, la seguridad del nuevo Estado ucraniano. Otra de las cuestiones es que tiene, digamos, relación con estas sanciones que ha tomado Rusia. Es tal vez, o es muy probable que, digamos, traten de crear un orden por fuera del orden liberal. ¿Qué entendemos por orden liberal? Digamos, esta idea de, si se quiere, un mundo interdependiente, ¿no? Más ligado al comercio, a lo económico. Esto no quiere decir que Rusia, digamos, se aísla al mundo, sino que, digamos, trate de acercarse a otros actores que anteriormente, en el mejor caso es China, que anteriormente eran, si se quiere, competidores. Está medio como en el imaginario popular o periodístico de que China y Rusia siempre fueron aliados. Lo cual no es tan cierto porque ambos comparten fronteras, una gran extensión de fronteras, y siempre fueron competidores por una región que es, digamos, la Siberia Oriental. China, con la superpoblación que tiene, digamos, siempre fue tentada, ¿no?, a tomar esos territorios. Y claramente, digamos, en este nuevo orden, China saldría como una gran beneficiaria. Principalmente porque, digamos, podría en unos años tal vez ubicarse como una gran, o como la principal potencia mundial. Y como por último punto también quería remarcar esta idea de que la geopolítica nunca se fue. Porque digamos, con la caída de la Unión Soviética y la transformación a un mundo unipolar, donde, digamos, Estados Unidos era cerca del 40% del PBI mundial, etc., se instaló, si se quiere, en las academias también esta idea de que las relaciones internacionales ya comienzan a pasar por una cuestión de la globalización, del comercio, del asunto, ¿no?, de la solución de los conflictos por vía diplomática. Y eso creo que fue un error por parte de los Estados Unidos, porque, digamos, en política nada es para siempre. Y ya, digamos, vivimos en un mundo claramente de tendencia multipolar. Entonces, seguir con esa visión justamente podría, o digamos, de hecho está perjudicando a los intereses, por ejemplo, de la Europa occidental, que mira atónita el avance ruso en Ucrania, porque justamente no estaba preparada emocional o, digamos, sí, psicológicamente, para ver una guerra convencional digamos, ¿no?, en las puertas de Europa. Ahora bien, ¿cómo? Ya entraríamos como en los contrafácticos, pero si Europa o los Estados Unidos en su digamos, en su búsqueda de evitar el conflicto, lo mejor que pudo haber hecho es haber neutralizado a Ucrania. ¿Qué quiere decir esto de neutralizar? Bueno, haberla hecho una nueva Finlandia. Si tenemos en cuenta, Finlandia es un país que no pertenece a la OTAN, al igual que Austria, porque durante la Guerra Fría se había planteado que ese tipo de estados debían ni ser ni de la Cortina de Hierro ni del Tratado del Atlántico Norte, y que fuesen como países puentes
sobre todo fueron países que se dedicaron mucho a la cuestión del turismo, porque era la entrada y salida de espías de ambos bandos. Entonces, si se hubiese planteado una salida, ¿no?, de una Ucrania, si se quiere, neutral, ya, digamos, no veríamos los tanques rusos cruzando la frontera. Pero eso no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Bueno, volvemos a la cuestión de, por un lado, Speakman. Tal vez los Estados Unidos nunca quiso eso, y justamente lo que pretendía era tratar de perjudicar a Rusia para controlar esta idea de este Rimland, ¿no?, de este cinturón exterior, siguiendo, ¿no?, la teoría de Speakman o los postulados de Speakman, de que en realidad digamos, la potencia iba a ser no la que controlara el pivote para controlar el Heartland, sino la que controlaba el cinturón alrededor del Heartland. O si no, digamos, el postulado de Banevera, que es Rusia se sentía demasiado insegura con una entrada de Ucrania, entonces debo correr la frontera para sentir más salvo. Ahora, ¿qué puede salir de esto? Bueno, la verdad es que, digamos, todas las opciones tranquilamente pueden estar abiertas, y no es para descartar que haya un aumento de la escalada. Más con esta idea de querer incluir a Ucrania dentro de la Unión Europea, por lo que habíamos dicho, ¿no?, por el artículo 52. Entonces, digamos, por ahora yo dejaría acá, y lo único que podemos hacer por el momento es esperar. Bueno, con eso no quiero molestar más, y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio.